Vamos a continuar con nuestra base de datos y ya que ya hemos creado una base de datos llamada primera base para nuestro usuario, lo que vamos a hacer es crear una tabla en la base de datos y añadir columnas dentro de esa base de datos. Voy a continuar con este archivo, pero sin embargo ahora lo que voy a hacer es comentar para que no se ejecute este texto. Por la sencilla razón de que ahora a continuación voy a crear una tabla y voy a crear columnas, pero cuando ejecutara otra vez este código, lo que haría este trozo es volver a crear una tabla, o intentarlo al menos, y probablemente fallara. Lo que voy a hacer, ya que ya he ejecutado ese código, es de momento conectarlo para que se quedara inactivo. Si por lo que sea no hubiéramos creado todavía ese código, lo descomentaríamos para poder crear la base de datos y luego la tabla y luego las columnas. Cuando las peticiones a la base de datos se complican, y de aquí en adelante es muy probable que eso pase, adquiriremos la siguiente estructura de trabajo. Primero prepararemos una petición y luego lanzaremos una petición. Voy a comentar un poco el código y voy a realizar un comentario llamado preparo esta petición. A continuación, en otro comentario pondré ejecuto la petición. Así sabremos qué estamos haciendo en cada uno de los casos. Antes de trabajar con una base de datos, aunque la acabemos de crear, hay que seleccionarla. El programa ha creado la base de datos, pero automáticamente por ello no entiende que la base de datos esté seleccionada y queramos trabajar en ella. Por eso lo que vamos a hacer es mysql-select-db, es decir, seleccionamos una base de datos de MySQL y especificamos dos parámetros. Primero, cómo se llama esa base de datos, recordamos se llama primera base, y el segundo parámetro, separado por una coma, la conexión. En este caso hemos llamado a la conexión conexión. Con esto tenemos seleccionada la base de datos y a continuación lanzamos un comando SQL que metemos dentro de una variable llamada SQL, para no complicarlo más, variable SQL, que es igual a todo lo siguiente. Vamos a leerlo paso a paso y comprobaremos que el lenguaje SQL puede resultar un poco complejo, pero no tanto si lo desgranamos, si lo desglosamos paso a paso. Así que ahora que la base está seleccionada, vamos a create table, crear una tabla con el nombre agenda. Vamos a hacer una pequeña agenda de teléfonos. Esta agenda tendrá las siguientes columnas. Entre estos dos paréntesis voy a crear las columnas. Voy a poner un nombre que será de tipo varchar para poner texto con una longitud de 15 caracteres. Coma para separar. Apellido varchar de 15 caracteres, coma, y voy a poner una tercera columna llamada edad. La edad no es un texto, no es un varchar, sino que es un número. Por eso voy a poner int, que es abreviatura de integer, entero en castellano. Ya tengo mi petición, por tanto, cierro la variable SQL, comillas, punto y coma para finalizar, y ya tengo mi petición preparada. Resumiendo, ¿qué he hecho en esta petición? He seleccionado la base de datos y he preparado el comando crear una tabla y dentro de esa tabla crear tres columnas, nombre, apellido y edad. Voy a crear una columna más llamada teléfono, que será una int, será un entero y por tanto pongo una coma después de edad, ya que después va teléfono. Voy a ejecutar ahora la petición escribiendo mysql-query y recordamos que los queries, las peticiones, tienen dos parámetros, uno que es lo que enviamos y otro que es a qué conexión lo enviamos. Pues enviamos SQL y lo enviamos a la conexión. Recordamos que este MySQL close sirve para cerrar la conexión. Vamos a grabar, vamos a actualizar. No tenemos ningún mensaje de error, la página está en blanco, lo cual quiere decir que hemos creado mediante PHP una base de datos llamada primera base y dentro de esa base hay una tabla llamada agenda y dentro de esa agenda hay 4 columnas llamadas
nombre, apellido, edad y teléfono. Todo esto ocurre sin que nosotros lo podamos comprobar. Vamos a comprobar que en PHP-MyAdmin existe una base de datos que se llama primera base, que tiene una tabla agenda, y si editamos la agenda podremos comprobar cómo dentro de agenda tenemos nombre, apellido, edad y teléfono. Comprobamos, por tanto, de una manera completamente visual, que los comandos que hemos enviado mediante PHP realmente han generado modificaciones en la base de datos. Concretamente, lo que hemos hecho es preparar una base de datos para poder primero escribir y luego seleccionar información que nos sea de utilidad.